El chorro de agua explotó con una fuerza devastadora, cortando el aire del patio como una lanza líquida. El ruido era ensordecedor, un rugido constante que retumbaba en las paredes de hormigón del instituto. La presión era tal que podría derribar a un hombre adulto en segundos, pero Rafael Rivera permaneció de pie, inmóvil como una estatua de bronce. El agua lo golpeó de lleno en el pecho, empapando su camisa blanca, transformándola en una segunda piel que revelaba los músculos definidos que había debajo. Sus zapatillas se empaparon al instante, formando charcos alrededor de sus pies. Gotas corrían por su rostro oscuro, descendiendo por su mentón fuerte y cayendo al suelo ya mojado. Pero Rafael no se movió. Sus ojos negros permanecieron fijos en el agresor, una calma absoluta en su mirada que contrastaba violentamente con el caos de agua a su alrededor. Marcelo Cortés sujetaba la manguera con ambas manos, una amplia sonrisa estampada en su rostro bronceado. A sus 19 años, era conocido en todo el instituto como el matón al que nadie se atrevía a desafiar. Sus músculos se contraían bajo la camiseta de tirantes mientras controlaba la manguera. Sus ojos verdes brillaban de satisfacción. A su alrededor, 4 de sus amigos se reían a carcajadas, algunos aplaudiendo, otros grabándolo todo con sus móviles. La multitud que se había formado en las ventanas del segundo piso gritaba y silbaba, esperando ver al novato caer de rodillas, suplicar piedad, correr humillado. Siempre era así. Marcelo dominaba, y todos se doblegaban. Pero algo iba mal. Las risas comenzaron a apagarse, una por una, como velas siendo extinguidas por el viento. Los estudiantes en las ventanas dejaron de gritar. La sonrisa de Marcelo vaciló por un instante, cuando Rafael dio un paso adelante, atravesando el chorro de agua como si fuera apenas una lluvia de verano. La expresión del chico empapado no mostraba miedo, rabia ni desesperación. Solo había una serenidad perturbadora, como si ese fuera exactamente el lugar donde debía estar, como si todo estuviera sucediendo conforme a un plan que solo él conocía. Fue en ese momento, mientras el agua continuaba martilleando su cuerpo sin conseguir hacerlo retroceder, que todo el instituto se dio cuenta de algo crucial. Rafael Rivera no era un chico común. Había algo en él, en la forma en que se movía, en la manera en que sus ojos evaluaban a cada persona, a su alrededor, en la postura que ni siquiera la fuerza brutal del agua lograba quebrar. Marcelo sintió por primera vez en años algo que había olvidado cómo era. Un escalofrío recorrió su espalda. Estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada para humillar. Pero esta historia no comenzó ahí, en ese patio empapado. Para entender cómo Rafael Rivera llegó a ese momento, es necesario retroceder unas horas, a cuando el día era todavía solo una promesa de conflicto, no una certeza. La mañana había comenzado con el sol saliendo sobre la zona sur de Madrid, pintando el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el hormigón gris de la ciudad. El Instituto Lope de Vega se erguía imponente en el Paseo de la Castellana, un edificio de 4 plantas con rejas en las ventanas y puertas de hierro que separaban a los estudiantes del mundo exterior. Era un lunes, el tipo de día en que todo parecía posible y nada parecía especialmente amenazador. Rafael Rivera se bajó del autobús 2 calles antes del instituto. Prefería caminar, usar ese tiempo para observar, evaluar, prepararse mentalmente para lo que vendría. A sus 18 años medía 1,82 m, tenía hombros anchos y una postura que llamaba la atención incluso cuando intentaba pasar desapercibido. Su piel era oscura, casi negra, su cabello cortado al ras. Vestía pantalones vaqueros oscuros, zapatillas negras sencillas y una camisa blanca que destacaba aún más su tono de piel. Llevaba solo una mochila de lona a la espalda, ligera y discreta. Mientras caminaba hacia la puerta del instituto, Rafael observaba todo. La forma en que los estudiantes se agrupaban en pequeños círculos en el patio, la jerarquía invisible que determinaba quién se quedaba cerca de la entrada principal y quién era empujado hacia los lados
los rostros que mostraban confianza y aquellos que revelaban miedo. Había aprendido hacía mucho tiempo que las primeras impresiones rara vez eran precisas, pero siempre eran reveladoras. La gente mostraba quiénes eran en los primeros 5 minutos, incluso cuando intentaban ocultarlo. Fue al cruzar la puerta cuando Rafael lo vio por primera vez. Marcelo Cortés estaba apoyado en la pared cerca de la secretaría, rodeado de sus amigos, como un rey por sus cortesanos. Se reía a carcajadas de algo que uno de los chicos había dicho, la cabeza echada hacia atrás, sus dientes blancos brillando, al sol. Llevaba pantalones cargo de color beige y una camiseta de tirantes negra que mostraba sus brazos musculosos. Tenía el pelo castaño claro despeinado a propósito, una mandíbula cuadrada y ojos que barrían el patio como si todo allí le perteneciera. Cuando Rafael pasó, Marcelo dejó de reír. Sus ojos verdes se fijaron en el recién llegado, entrecerrándose ligeramente. Hubo un momento de evaluación mutua, 2 depredadores reconociéndose en territorio disputado. Rafael no desvió la mirada, pero tampoco la sostuvo por mucho tiempo. Simplemente continuó caminando, su paso constante y seguro, como si Marcelo fuera solo un obstáculo temporal en su camino. Uno de los amigos de Marcelo, un chico pelirrojo con pecas llamado Lucas, dio un paso al frente. Rafael estaba a punto de descubrir que el chico tenía la irritante costumbre de hablar sin pensar. Lucas gritó algo sobre que el novato se creía mejor que nadie, sobre caminar como si fuera el dueño del lugar. Su voz tenía ese tono agudo de quien necesita la aprobación de los demás para sentirse importante. Rafael escuchó cada palabra, pero no respondió. Continuó andando, subiendo los escalones de la entrada principal sin mirar atrás. Marcelo observó aquello con creciente interés. La mayoría de los novatos se ponían nerviosos cuando él o sus amigos se fijaban en ellos. Tartamudeaban, desviaban la mirada, aceleraban el paso. Este chico simplemente había ignorado a Lucas como si no existiera. Eso era nuevo. Eso era interesante. Eso era una falta de respeto. Marcelo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar un nuevo proyecto, un nuevo objetivo, una nueva forma de entretenimiento. En el pasillo del segundo piso, Rafael localizó el aula de la clase de último año a la que había sido transferido. La puerta estaba abierta y algunos estudiantes ya ocupaban sus pupitres. Entró sin ceremonias, eligiendo un sitio al fondo, cerca de la ventana. Le gustaba poder ver tanto lo que sucedía dentro como fuera del aula. Era una cuestión de tener siempre rutas de escape, de nunca quedar acorralado. Viejos hábitos de quien aprendió a ser cauteloso desde muy joven. Una chica de pelo rizado y gafas de montura roja se sentó a su lado. Se presentó como Juliana. Habló rápidamente sobre los profesores, sobre cómo funcionaba el instituto, sobre los grupos que existían y las personas que era mejor evitar. Rafael le dio las gracias educadamente, respondiendo con monosílabos cuando era necesario, pero sin alentar más conversación. Juliana captó el mensaje y volvió su atención al cuaderno, pero Rafael notó cómo seguía lanzando miradas curiosas en su dirección. Fue cuando sonó el timbre que Marcelo entró en el aula. No estaba solo. 3 de sus amigos lo acompañaban, incluido Lucas, el pelirrojo que había gritado en el patio. Se movían como una manada, ocupando los pupitres del centro del aula, con una confianza que rozaba la arrogancia. Marcelo barrió la clase con la mirada hasta localizarlo. Cuando sus miradas se cruzaron, Marcelo asintió con la cabeza, un gesto que podría parecer amistoso para cualquier observador casual, pero que Rafael reconoció por lo que realmente era: una marcación de territorio, una advertencia, una promesa de que aquello no había hecho más que empezar. El profesor de matemáticas, un hombre de mediana edad llamado señor Robledo, entró apresuradamente, con los brazos llenos de libros y papeles. Le dio la bienvenida al nuevo alumno sin hacer mucho alarde, le pidió a Rafael que se presentara brevemente. Rafael se levantó, dijo su nombre, mencionó que venía de otro instituto de Vallecas y volvió a sentarse. Su voz era grave y controlada, sus palabras elegidas con cuidado.
No dio información innecesaria, no intentó impresionar a nadie, no se hizo la víctima ni el héroe. Era solo un chico nuevo en un instituto nuevo, nada más. Pero todos en la clase sintieron que había más. La forma en que se movía tenía una economía de gestos que sugería entrenamiento. La manera en que sus ojos seguían verificando la sala, incluso mientras el profesor hablaba, indicaba una vigilancia constante. Y por encima de todo estaba aquella calma. No era la calma de alguien que no tenía nada que temer, sino la calma de alguien que ya se había enfrentado a sus miedos y había salido del otro lado transformado. Durante la clase, Marcelo le pasó una nota a Lucas. Rafael no pudo leer el contenido, pero vio la reacción. Lucas se rió en voz alta, ganándose una mirada de advertencia del profesor, y luego se giró para mirar directamente a Rafael. El mensaje estaba claro. Cualquiera que fuera el contenido de aquel papel, era sobre el novato. El juego había comenzado, y Rafael sabía exactamente cómo terminaría. Cuando la clase de matemáticas terminó, Rafael permaneció sentado mientras los demás alumnos salían en grupos ruidosos. Organizó sus materiales con calma, guardando el cuaderno y el bolígrafo en la mochila con movimientos precisos. No había prisa. La prisa era lo que la gente esperaba, lo que convertía a alguien en presa. Rafael había aprendido hacía mucho tiempo que el depredador nunca corre. El depredador camina con propósito, observa, espera el momento adecuado. Juliana todavía estaba a su lado, ordenando sus propias cosas. Se volvió hacia él con una sonrisa vacilante, sus ojos castaños llenos de una preocupación mal disimulada. Rafael se dio cuenta de que quería decir algo, pero estaba midiendo sus palabras. Finalmente se decidió. Su voz salió baja, casi un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírla incluso con el aula casi vacía. Juliana habló sobre Marcelo Cortés. Contó que llevaba en el instituto desde el primer año, que venía de una familia con dinero, que su padre era dueño de un concesionario de coches de importación en la zona. Dijo que Marcelo había repetido un curso, no por falta de capacidad, sino por pura rebeldía, que le gustaba dominar, hacer que los demás se doblegaran, demostrar constantemente que tenía el control. Mencionó que ya había habido problemas en el pasado, estudiantes que habían sido transferidos después de enfrentamientos con él, padres que se habían quejado pero nunca habían conseguido nada porque la familia Cortés hacía donaciones generosas al instituto. Rafael escuchó todo sin interrumpir. Cuando Juliana terminó, simplemente le agradeció la información. Ella le preguntó si no estaba preocupado, si no creía que era mejor intentar evitar a Marcelo en los próximos días, dejar que las cosas se enfriaran. Rafael respondió que apreciaba su preocupación, pero que no huía de situaciones difíciles. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que no dejaba lugar a discusión. Juliana suspiró, le deseó buena suerte y salió del aula, lanzando una última mirada preocupada por encima del hombro. Rafael se levantó y caminó hacia la puerta. El pasillo del segundo piso era un río de estudiantes fluyendo hacia las siguientes clases. El ruido era inmenso, una cacofonía de conversaciones, risas, pasos y el chirrido de puertas de taquillas abriéndose y cerrándose. Rafael se integró en el flujo, manteniendo su ritmo constante, sus ojos siempre en movimiento, catalogando rostros, identificando posibles problemas antes de que se materializaran. Fue cuando estaba a medio camino del pasillo que se percató del bloqueo. Marcelo y sus amigos se habían posicionado estratégicamente cerca de las fuentes de agua, formando una barrera humana que obligaba a los demás estudiantes a desviarse. La mayoría lo hacía automáticamente, algunos con irritación contenida, otros con miedo evidente. Rafael vio la trampa, reconoció la táctica. Era primitiva pero efectiva. Era una declaración de poder, una forma de forzar el reconocimiento de la jerarquía. Continuó caminando. No aceleró, no se desvió, no mostró ninguna señal de haber percibido la obstrucción deliberada. Sus pasos permanecieron medidos, su expresión neutra. Cuando estaba a pocos metros de distancia, Lucas dio un paso adelante, bloqueando completamente el camino de Rafael.
Los otros amigos de Marcelo hicieron lo mismo, formando una línea sólida de cuerpos. Marcelo se quedó en el centro, con los brazos cruzados sobre el pecho ancho, esa sonrisa arrogante jugando en sus labios. Rafael se detuvo a 1 metro de distancia. No había irritación en su rostro, ni desafío obvio. Simplemente esperó, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si aquello fuera solo un inconveniente menor. Marcelo dejó que el silencio se extendiera por unos segundos, saboreando el momento, dando tiempo para que otros estudiantes notaran el enfrentamiento y se reunieran para mirar. Cuando tuvo suficiente público, finalmente habló. Marcelo preguntó si Rafael se creía el dueño del lugar. Su voz era lo suficientemente alta como para que todos alrededor pudieran oír, cargada de un tono burlón que arrancó risas nerviosas de algunos espectadores. Dijo que en el Instituto Lope de Vega las cosas funcionaban de una cierta manera, que había un orden y que los novatos necesitaban aprender su lugar antes de empezar a caminar como si fueran importantes. Los amigos de Marcelo refunfuñaron en señal de acuerdo, algunos golpeándose los puños contra las palmas de las manos en un gesto no muy sutil de intimidación. Rafael dejó que Marcelo terminara antes de responder. Cuando lo hizo, su voz era tranquila y baja, obligando a la gente a acercarse para oír. Dijo que no se creía dueño de nada, que solo intentaba ir a su próxima clase, y que si el pasillo era territorio de Marcelo, tal vez debería moverse mejor por él, en lugar de quedarse parado en medio del camino. Era una respuesta lógica, casi razonable, pero había una púa escondida en ella que Marcelo sintió como una bofetada en la cara. Los ojos verdes de Marcelo se entrecerraron. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Rafael. Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia ahora. Marcelo era un poco más bajo, lo que significaba que tenía que mirar ligeramente hacia arriba para encarar a Rafael. Eso pareció irritarlo aún más. Puso una mano en el hombro de Rafael, no con la fuerza suficiente para hacer daño, pero sí para enviar un mensaje claro. Era un empujón disfrazado de gesto amistoso, una agresión que podría ser negada si algún profesor preguntaba. Rafael no se movió. Su cuerpo absorbió el empujón como una roca absorbe una ola sin ceder ni 1 centímetro. Sus pies permanecieron plantados en el suelo. Su postura no cambió. Sus ojos nunca se desviaron del rostro de Marcelo. Era como si el empujón simplemente no hubiera ocurrido. Como si Marcelo no tuviera la fuerza suficiente para afectar su estructura. Esto generó murmullos en la multitud que se había formado alrededor. Algunos estudiantes sacaron sus móviles, empezando a grabar. Esto iba a hacerse viral en las redes sociales del instituto en minutos. Marcelo sintió la humillación ardiendo en sus venas. Había empujado al novato delante de todos y el chico ni siquiera se había tambaleado. Peor aún, no había reaccionado con rabia o miedo. Solo estaba esa calma irritante, esos ojos que parecían ver a través de él, que parecían evaluar y encontrar lo deficiente. Marcelo decidió escalar. Preguntó si Rafael se creía valiente, si creía que podía ignorarlo, si creía que las cosas funcionaban así en el mundo real. Rafael respondió con una pregunta propia. Preguntó si Marcelo sabía la diferencia entre el coraje y la ausencia de miedo. La multitud guardó silencio, esperando la continuación. Rafael explicó que el coraje era actuar a pesar del miedo, mientras que la ausencia de miedo era simplemente no tener nada que temer. Dijo que él, personalmente, no le tenía miedo a Marcelo, lo que significaba que no necesitaba coraje para estar allí. Era una distinción filosófica que muchos alrededor no entendieron completamente, pero que Marcelo comprendió perfectamente como el insulto que era. Las mejillas de Marcelo se enrojecieron. Lucas le puso una mano en el hombro, intentando calmarlo, pero Marcelo la apartó con violencia. Apretó los puños. Los nudillos se pusieron blancos por la presión. Rafael notó el cambio en su postura, la forma en que Marcelo transfería el peso a la pierna delantera, preparándose para atacar. Era un gesto que Rafael reconocía bien. Lo había visto antes, muchas veces, dentro y fuera del ring. Era el momento en que la rabia superaba a la razón,
cuando alguien estaba a punto de hacer algo estúpido. Fue entonces cuando sonó el timbre, estridente e insistente. El sonido rompió la tensión como un martillo rompiendo un cristal. La multitud comenzó a dispersarse a regañadientes, los estudiantes siendo empujados hacia sus próximas clases por la fuerza inevitable de la rutina escolar. Los profesores comenzaron a aparecer en las puertas de las aulas, gritando para que todos entraran. Marcelo se quedó quieto un momento más, sus ojos todavía fijos en Rafael, su respiración pesada e irregular. Lucas tiró de Marcelo por el brazo, insistiendo en que tenían que irse. Marcelo finalmente cedió, pero no sin antes susurrarle algo a Rafael, sus palabras cargadas de veneno. Dijo que aquello no había terminado, que tendrían toda una tarde para resolver las cosas, que el novato iba a descubrir cómo funcionaban realmente las cosas allí. Rafael no respondió. Simplemente observó a Marcelo alejarse, notando la rigidez en su espalda, la forma en que sus amigos tenían que prácticamente arrastrarlo. Cuando el pasillo finalmente se vació, Rafael continuó su camino hacia la siguiente clase. Sus pasos eran los mismos de antes, su rostro no mostraba ninguna emoción, pero dentro de él algo se había encendido. No era rabia ni miedo, era reconocimiento. Marcelo Cortés no iba a parar. Esto iba a escalar, y en algún momento de ese día, probablemente muy pronto, las cosas pasarían de las palabras a la acción. Rafael sabía cómo se desarrollaban estas situaciones. Tenía demasiada experiencia con matones, con gente que confundía la fuerza bruta con el verdadero poder. La diferencia era que, esta vez, Marcelo había elegido a la persona equivocada. Rafael Rivera no era como los otros estudiantes que habían sido intimidados antes. Tenía entrenamiento, disciplina y, sobre todo, control. Y cuando llegara el momento, cuando Marcelo finalmente cruzara la línea que separaba las amenazas vacías de la acción real, Rafael estaría listo. Porque mientras Marcelo pasaba sus días intimidando a gente más débil, Rafael pasaba sus tardes en el gimnasio, aprendiendo a transformar su cuerpo en un arma controlada y precisa. Marcelo aún no lo sabía, pero pronto lo descubriría. La hora del almuerzo llegó con el sol en su punto más alto, convirtiendo el comedor del Instituto Lope de Vega en un horno sofocante a pesar de los ventiladores que giraban perezosamente en el techo alto. El espacio era grande, capaz de albergar a unos 200 estudiantes al mismo tiempo, con mesas de plástico azul dispuestas en filas ordenadas y un mostrador de autoservicio al fondo donde las empleadas de la cocina servían el almuerzo del día. El olor a arroz, lentejas y filete a la plancha flotaba en el aire, mezclándose con el ruido de cubiertos golpeando platos y el murmullo constante de decenas de conversaciones simultáneas. Rafael entró en el comedor llevando solo una botella de agua. Había traído su propio almuerzo de casa, un hábito que mantenía desde niño. Prefería saber exactamente lo que estaba comiendo, controlar su nutrición, mantener la disciplina, incluso en las pequeñas cosas. Eligió una mesa vacía en el rincón más alejado, cerca de una ventana que daba al patio interior. Era una posición estratégica, con una visión clara de todas las entradas y salidas, con la pared a su espalda y espacio abierto frente a él. Abrió la mochila y sacó un tupper de plástico que contenía pechuga de pollo a la plancha, batata y brócoli. Era una comida sencilla pero nutritiva, calculada para proporcionar la energía necesaria para sus entrenamientos de la tarde. Rafael comió despacio, masticando cada bocado por completo, saboreando no por placer, sino por conciencia. Cada tenedorazo era un acto deliberado, cada movimiento controlado. No miraba el móvil, no se distraía con conversaciones ajenas. Estaba presente en el momento, atento al ambiente a su alrededor, incluso cuando parecía completamente concentrado en su comida. Unas mesas más adelante, Marcelo y sus amigos ocupaban una gran mesa rectangular en el centro del comedor. Era el mejor sitio, naturalmente, siempre lo era. Reían en voz alta, hacían bromas, se lanzaban trozos de pan unos a otros. Lucas estaba contando alguna historia con gestos exagerados que hacían reír a todos, pero Marcelo no se reía.
Sus ojos verdes estaban fijos en Rafael, estudiándolo con una intensidad que rozaba la obsesión. Aquel novato estaba empezando a irritarlo de verdad. Durante toda la mañana, desde el incidente en el pasillo, Marcelo no podía dejar de pensar en él. La forma en que Rafael había permanecido inmóvil cuando fue empujado, la manera en que sus palabras, a pesar de ser tranquilas, contenían púas afiladas que cortaban fondo, la completa ausencia de miedo o respeto que debería haber estado allí. Marcelo estaba acostumbrado a las reacciones: miedo, rabia, desafío abierto, incluso admiración. Pero indiferencia, aquella calma perturbadora, eso era nuevo, y Marcelo odiaba las cosas nuevas que no podía controlar. Felipe, uno de los amigos de Marcelo, un chico delgado con el pelo teñido de rubio y un piercing en la nariz, siguió la mirada de Marcelo hasta Rafael. Hizo un comentario sobre que el novato comía solo, sobre lo raro que era que alguien estuviera tan aislado el primer día. Lucas se rió, diciendo que Rafael probablemente se creía mejor que nadie, que por eso no se mezclaba. Marcelo no dijo nada, pero continuó observando. Sus dedos tamborileaban en la mesa a un ritmo irregular, señal de que estaba planeando algo. Fue entonces cuando Marcelo tuvo una idea. Cogió su plato todavía con una porción generosa de puré de patatas y se levantó. Sus amigos inmediatamente se dieron cuenta de lo que pretendía hacer y las sonrisas se ensancharon en sus rostros. Esto sería divertido. Esto pondría al novato en su sitio. Felipe y Lucas lo siguieron, formando una pequeña comitiva mientras Marcelo caminaba hacia la mesa de Rafael con pasos exageradamente despreocupados. Rafael vio la aproximación sin levantar la cabeza. Continuó comiendo, pero su postura cambió sutilmente. Sus hombros se tensaron ligeramente, sus músculos se prepararon, su cerebro comenzó a calcular ángulos y distancias. No miró directamente a Marcelo, pero tenía perfecta conciencia de cada paso, cada movimiento. Cuando Marcelo estaba a pocos metros de la mesa, Rafael finalmente levantó la vista, encontrando la mirada del otro con esa misma calma que tanto lo irritaba. Marcelo se detuvo al lado de la mesa, el plato en una de sus manos. Comentó sobre que Rafael estaba comiendo solo, sobre lo triste que debía ser, sobre cómo tal vez debería intentar ser más social. Su voz tenía ese tono de falsa preocupación que apenas ocultaba la burla subyacente. Rafael respondió educadamente que prefería la tranquilidad, que no había nada de malo en comer solo. Marcelo fingió considerarlo, asintiendo con la cabeza como si estuviera ponderando algo profundo. Fue entonces cuando sucedió. Marcelo dio un paso adelante, aparentemente perdiendo el equilibrio, y su plato se inclinó peligrosamente. El puré de patatas se deslizó del plato y cayó directamente sobre la manga derecha de la camisa blanca de Rafael, una mancha amarillenta y pegajosa que se extendió por la tela. Las mesas cercanas estallaron en risas. Algunos estudiantes señalaron, otros se taparon la boca intentando contener la risa. Lucas aplaudió como si acabara de presenciar una actuación particularmente buena. Marcelo se disculpó con exageración teatral, diciendo que había sido un accidente, que era muy torpe a veces. Ofreció servilletas de papel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rafael miró la manga sucia, luego a Marcelo y de nuevo a la manga. Hubo un momento de silencio tenso, donde todos esperaban la reacción. Algunos estudiantes retrocedieron ligeramente, anticipando un enfrentamiento. Otros se inclinaron hacia adelante, no queriendo perderse ningún detalle. Rafael simplemente cogió una de las servilletas ofrecidas y comenzó a limpiar la manga con movimientos tranquilos y metódicos. No había rabia en su rostro ni humillación. Era como si aquello fuera solo otro pequeño inconveniente, algo que podría resolverse con un poco de jabón y agua después. Cuando terminó de limpiar lo que pudo, Rafael miró a Marcelo e hizo un comentario sobre que debería trabajar en su equilibrio. Dijo que llevar un plato no debería ser tan difícil, que tal vez necesitaba más coordinación motora. El comedor se quedó en silencio. Las risas murieron abruptamente. Era una respuesta completamente inesperada.
Rafael había transformado lo que debería haber sido una humillación en una crítica constructiva. Le había quitado todo el poder al acto de Marcelo al negarse a reconocerlo como una agresión. Era brillante e irritante a partes iguales. Felipe soltó una risa nerviosa antes de poder controlarse, ganándose una mirada fulminante de Marcelo. Marcelo se sentó en la silla frente a Rafael sin ser invitado. Lucas y Felipe se quedaron de pie detrás de él, como guardias. Marcelo preguntó si Rafael siempre comía solo en su antiguo instituto también. Rafael respondió que sí, cuando le apetecía. Marcelo insistió, preguntando si Rafael no tenía amigos, si no le caía bien a nadie. Rafael dejó el tenedor en el plato con un suave clic y finalmente le prestó a Marcelo toda su atención. Rafael dijo que prefería la paz a la compañía de personas que desperdiciaban palabras. Dijo que las conversaciones vacías lo aburrían, que el ruido constante era solo una distracción y que había aprendido hacía mucho tiempo a elegir cuidadosamente con quién gastaba su tiempo. Era una respuesta que podría interpretarse de varias maneras. Pero Marcelo entendió perfectamente el mensaje. Estaba siendo categorizado como alguien que no valía el tiempo de Rafael, como ruido innecesario, como una distracción no deseada. El rostro de Marcelo se puso rojo. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Lucas le puso una mano en el hombro, intentando calmarlo, pero Marcelo estaba fuera de sí. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo el espacio de Rafael, su voz baja y cargada de amenaza. Dijo que Rafael se arrepentiría de ser tan arrogante, que esto era solo el principio, que para el final del día el novato descubriría lo que le pasaba a la gente que no respetaba el orden de las cosas. Fue entonces cuando el profesor Robledo pasó junto a la mesa, llevando su propia bandeja de almuerzo. Se dio cuenta de la tensión de inmediato, sus ojos experimentados, reconociendo las señales de un enfrentamiento inminente. Se detuvo al lado de la mesa y preguntó si había algún problema. Marcelo ajustó inmediatamente su postura, su rostro adoptando una expresión de inocencia estudiada. Dijo que no había ningún problema, que solo estaban conversando, conociendo mejor al nuevo compañero. El profesor Robledo no pareció convencido, pero no tenía pruebas de nada. Miró a Rafael, quien confirmó con un asentimiento de cabeza que todo estaba bien. El profesor advirtió que no toleraría ningún tipo de alboroto en su instituto, que todos debían comportarse de manera civilizada, y luego siguió hacia su propia mesa. Pero antes de salir completamente del alcance de su voz, miró directamente a Marcelo y dijo que algunos alumnos necesitaban recordar que la fuerza no era sinónimo de carácter. Marcelo se levantó bruscamente, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Señaló con un dedo a Rafael y susurró que aquello no había terminado, que el novato había ganado esa ronda, pero que el juego no había hecho más que empezar. Rafael no respondió. Simplemente volvió a comer su comida como si Marcelo ya se hubiera ido, como si fuera tan relevante como el aire. Y fue esa indiferencia, más que cualquier palabra o acción, lo que finalmente hizo que Marcelo perdiera el control de su ira. Las clases de la tarde se arrastraron con una lentitud tortuosa. Rafael se sentaba en su pupitre, aparentemente concentrado en los profesores y en el contenido de las clases, pero su atención estaba dividida. Podía sentir las miradas constantes de Marcelo ardiendo. En su espalda podía oír los susurros que circulaban por la clase. Podía percibir la tensión que se acumulaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Todo el mundo sabía que algo iba a pasar. Era solo una cuestión de cuándo y dónde. Durante la clase de historia, la profesora Marta, una mujer de 50 años con el pelo canoso recogido en un moño apretado, intentaba explicar algo sobre la Guerra de la Independencia española, pero nadie estaba realmente prestando atención. Los estudiantes cuchicheaban entre sí, intercambiaban mensajes en sus móviles escondidos bajo los pupitres, lanzaban miradas furtivas entre Rafael y Marcelo como si estuvieran viendo una película y esperando el clímax. La profesora notó la distracción, suspiró pesadamente y continuó su clase con menos entusiasmo, sabiendo que había perdido la batalla por la atención de sus alumnos.
Marcelo pasó toda la clase garabateando algo en su cuaderno. Lucas, sentado a su lado, miraba por encima de su hombro ocasionalmente, riéndose por lo bajo de algo que veía allí. Rafael no necesitaba ver para saber que probablemente era algo relacionado con él. Quizás dibujos, quizás insultos escritos, quizás planes para lo que vendría después. No importaba. Rafael había lidiado con matones toda su vida. Algunos eran creativos en sus intimidaciones, otros eran brutalmente directos. Marcelo parecía ser del tipo que le gustaba construir la tensión, hacer que su víctima sufriera anticipadamente antes del golpe real. Cuando el último timbre del día finalmente sonó, liberando a los estudiantes, hubo una carrera caótica hacia las puertas, pero esta vez, en lugar de la dispersión habitual de estudiantes yéndose rápidamente, muchos permanecieron en los pasillos. Se formaron grupos cerca de las taquillas. Los estudiantes más jóvenes susurraban entre sí. Algunos ya tenían sus móviles listos para grabar. La noticia se había extendido. Marcelo Cortés iba a enfrentarse al novato después de clase. Nadie quería perdérselo. Rafael guardó sus materiales con la misma calma de siempre. Juliana, que había permanecido en silencio durante toda la tarde, finalmente encontró el valor para hablar. Se inclinó hacia él y le susurró urgentemente que debería salir por la salida trasera, que podría evitar a Marcelo por hoy, que tal vez mañana las cosas estarían más tranquilas. Rafael le agradeció de nuevo su preocupación, pero dijo que no huía de nada. Juliana lo miró con una mezcla de admiración y lástima, como si estuviera mirando a alguien que había elegido deliberadamente caminar hacia una jaula de leones. Cuando Rafael salió del aula, encontró a Marcelo esperando en el pasillo, apoyado en la pared frente a la puerta. No estaba solo. Lucas, Felipe y 2 amigos más formaban un semicírculo a su alrededor. Otros estudiantes se alineaban a los lados del pasillo, creando una especie de arena improvisada. Había algo primitivo en aquello, como tribus antiguas reuniéndose para presenciar un duelo. Rafael notó que algunos profesores todavía estaban en sus aulas, pero ninguno parecía dispuesto a interferir todavía. Quizás pensaban que los chicos solo iban a hablar, quizás no querían involucrarse. Marcelo se apartó de la pared cuando vio a Rafael. Caminó hasta el centro del pasillo, obligando a Rafael a detenerse si quería pasar. Había algo diferente en sus ojos ahora. La rabia del comedor se había solidificado en algo más frío, más calculado. Había pasado las últimas horas planeando este momento, imaginando lo que diría, cómo rompería finalmente esa máscara de calma que Rafael usaba como armadura. Marcelo comenzó diciendo que le había dado tiempo suficiente a Rafael para aprender cómo funcionaban las cosas. Dijo que había sido paciente, que le había dado oportunidades, pero que aparentemente el novato era demasiado estúpido para entender mensajes sutiles. Su voz retumbaba en el pasillo, proyectada para que todos pudieran oír. Era tanto una actuación como un enfrentamiento. Marcelo necesitaba público, necesitaba testigos de su dominación. Rafael respondió con una pregunta. Preguntó qué era exactamente lo que Marcelo creía que debería haber aprendido. Su voz era baja, obligando a Marcelo a acercarse para oír, disminuyendo la distancia entre ellos. Marcelo dijo que Rafael debería haber aprendido a respetar, que debería haber aprendido su lugar, que debería haber aprendido que en un instituto existían reyes y existían súbditos y que los novatos eran definitivamente súbditos hasta que demostraran lo contrario. Rafael consideró aquello por un momento. Luego preguntó cómo exactamente alguien demostraba lo contrario. Marcelo sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que finalmente tenía a su presa donde quería. Dijo que se demostraba luchando por un lugar en la jerarquía, que se demostraba enfrentando desafíos, que se demostraba mostrando fuerza. Rafael asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo una valiosa enseñanza. Luego hizo una observación que atravesó la bravuconería de Marcelo como una cuchilla afilada. Rafael dijo que las jerarquías basadas en la fuerza física eran las más frágiles de todas, que siempre había alguien más fuerte, siempre había alguien que podía derribar al rey de la cima,
que el poder basado en la intimidación era temporal, que el respeto ganado a través del miedo no era respeto real. Dijo que Marcelo estaba confundiendo sumisión con respeto y que cualquiera que necesitara usar la fuerza para ser escuchado ya había perdido el argumento antes incluso de empezar. El pasillo se quedó en silencio absoluto. Incluso los amigos de Marcelo parecían paralizados por la audacia de las palabras de Rafael. Nadie le hablaba así a Marcelo Cortés. Nadie cuestionaba su autoridad tan directamente, tan tranquilamente, tan públicamente. Era un suicidio social, era un desafío abierto, era una declaración de guerra. Marcelo dio un paso adelante, invadiendo completamente el espacio personal de Rafael. Sus alientos se mezclaban en el aire entre ellos. Marcelo estaba temblando, no de miedo, sino de pura rabia sin filtrar. Dijo entre dientes que Rafael no sabía nada, que hablaba mucho para alguien que estaba a punto de aprender una lección dolorosa. Dijo que las palabras bonitas no significaban nada cuando estabas en el suelo sangrando, cuando estabas humillado delante de todos, cuando estabas pidiendo misericordia. Rafael no retrocedió ni un milímetro. Mantuvo el contacto visual, sus ojos negros, encontrando los ojos verdes de Marcelo sin parpadear. Cuando respondió, su voz tenía una cualidad casi educativa, como un profesor explicando un concepto simple a un alumno que tenía dificultades para entender. Rafael dijo que Marcelo estaba cometiendo un error fundamental, que estaba asumiendo que Rafael tenía algo que demostrar, que le importaba la opinión de los otros estudiantes, que valoraba un lugar en alguna jerarquía escolar. Rafael continuó, explicando que no estaba allí para desafiar a Marcelo, no estaba allí para tomar su lugar, no estaba allí para crear un nuevo reino con él mismo en la cima. Dijo que simplemente quería ir al instituto, aprender e irse, que Marcelo era quien había convertido aquello en una competición, quien había decidido que la existencia de Rafael era de alguna manera una amenaza. Rafael dijo que Marcelo no lo estaba poniendo a prueba a él, se estaba poniendo a prueba a sí mismo, estaba luchando contra sus propias inseguridades, proyectadas en un extraño que nunca le había hecho nada. Era psicología básica, pero devastadoramente precisa. Marcelo se sintió como si lo hubieran desnudado en público, como si todos sus miedos y debilidades hubieran sido expuestos para que todos los vieran. Peor aún, sabía que Rafael tenía razón. No había una razón lógica para su odio hacia el novato, más allá del hecho de que Rafael representaba algo que Marcelo no podía controlar, algo que no se doblegaba, algo que existía completamente independiente de su aprobación o desaprobación. Lucas intentó intervenir, diciendo que Rafael solo estaba hablando mucho, que las palabras no cambiaban nada. Pero Marcelo lo silenció con un gesto brusco de la mano. Sus ojos nunca dejaron los de Rafael. Algo estaba sucediendo allí, algo más profundo que una simple pelea de instituto. Marcelo estaba siendo forzado a mirarse a sí mismo a través de los ojos de Rafael, y no le gustaba lo que veía. Rafael dio un paso a un lado, señalando su intención de pasar. Dijo que esa conversación había sido interesante, pero que necesitaba irse. Tenía compromisos, tenía entrenamiento. Marcelo se quedó quieto un momento, procesando, decidiendo. Había una parte de él que quería dejar ir a Rafael, que quería reconsiderar toda esa situación. Pero había una parte más grande, una parte alimentada por años de ser el matón, de ser el rey, de nunca ser desafiado, que no podía dejarlo pasar. Marcelo bloqueó el camino de Rafael de nuevo. Dijo que no habían terminado, que no terminarían hasta que Rafael aprendiera su lección. Rafael suspiró, un pequeño sonido de cansancio genuino. Preguntó qué quería exactamente Marcelo de él. ¿Una pelea? ¿Una disculpa? ¿Sumisión pública? Marcelo no respondió de inmediato. La verdad era que no sabía exactamente lo que quería. Solo sabía que necesitaba romper esa calma de Rafael. Necesitaba ver miedo en sus ojos. Necesitaba restablecer el orden natural de las cosas. Fue entonces cuando sonó otro timbre, el aviso de que el instituto estaba cerrando.
que todos debían salir. Los profesores comenzaron a aparecer en las puertas de sus aulas, gritando a los estudiantes que se fueran. La multitud comenzó a dispersarse a regañadientes, robándole el público a Marcelo. Miró a su alrededor, viendo cómo su momento se le escapaba entre los dedos. No podía hacer nada ahora, no con los profesores observando, pero había tiempo. Habría otra oportunidad. Y esta vez se aseguraría de que no hubiera interrupciones, de que no hubiera escapatoria para el novato arrogante. Marcelo observó a Rafael alejarse por el pasillo con esa misma caminata medida, esa misma postura segura que lo había irritado desde el primer momento. La rabia hervía en sus venas, pero ahora iba acompañada de algo más peligroso, algo más calculado. Determinación. Había sido desafiado, cuestionado, analizado y expuesto delante de todos. Aquello no podía quedar así. Necesitaba haber una resolución, una demostración final y definitiva de quién mandaba en ese instituto. Lucas se acercó, su voz baja y conspiradora. Sugirió que esperaran a Rafael en el aparcamiento, que lo pillaran cuando estuviera saliendo del instituto. Felipe no estuvo de acuerdo, diciendo que el aparcamiento tenía cámaras de seguridad, que sería estúpido hacer algo allí donde pudieran ser identificados. Los otros amigos de Marcelo se reunieron a su alrededor, ofreciendo sugerencias, cada una más impracticable que la anterior. Marcelo los silenció con un gesto brusco. Fue entonces cuando se acordó del patio trasero. Era una zona raramente utilizada, ubicada en la parte trasera del instituto, cerca de los almacenes de material de mantenimiento. Los estudiantes solían pasar por allí como atajo hacia la salida trasera, que llevaba directamente a la calle paralela. No había cámaras en esa zona. Los profesores rara vez patrullaban por allí después de las clases, y estaba lo suficientemente aislado como para que nadie los interrumpiera. Era perfecto. Marcelo explicó su plan en voz baja a sus amigos. Esperarían a Rafael en el patio trasero. Pero esta vez no sería solo una conversación o empujones. Esta vez Marcelo quería hacer algo memorable, algo que sería filmado y compartido por todo el instituto, algo que pondría al novato en su sitio de una vez por todas. Lucas sonrió, ya imaginando las posibilidades. Fue entonces cuando se fijó en la manguera de incendios. La manguera colgaba de la pared del pasillo cerca del patio trasero, una de esas antiguas mangueras rojas en una vitrina de cristal con la inscripción «En caso de emergencia». Lucas tuvo una idea brillante y cruel. ¿Qué tal si usaban la manguera con el novato? La presión del agua sería lo suficientemente fuerte como para derribarlo, para empaparlo por completo, para hacerlo parecer ridículo e indefenso. Sería el vídeo perfecto, la humillación definitiva. Marcelo consideró la idea por un momento y luego sonrió. Era perfecto. Era exactamente el tipo de cosa que rompería finalmente esa máscara de calma de Rafael. Los 5 chicos se movieron rápidamente. Felipe se quedó de vigilancia en el pasillo principal, fingiendo estar revolviendo en su taquilla mientras observaba si algún profesor se acercaba. Lucas trabajó en la apertura de la vitrina de la manguera, usando una moneda para forzar la cerradura simple. Marcelo y los otros 2, un chico gordo llamado Tiago y otro delgado y alto llamado Bruno, revisaron el patio trasero, asegurándose de que estaba vacío y de que la válvula principal de agua era accesible. La vitrina se abrió con un clic satisfactorio. Lucas sacó la manguera, desenrollándola mientras caminaba hacia el patio. Era sorprendentemente pesada, la tela gruesa y áspera en sus manos. Tiago conectó el extremo a la válvula principal, probando la conexión para asegurarse de que estaba firme. Bruno se quedó a cargo de la válvula, listo para abrirla cuando Marcelo diera la señal. Era una operación militar en miniatura, cada uno con su función, todos trabajando hacia el mismo objetivo. Marcelo se posicionó en el centro del patio, sujetando el extremo de la manguera con ambas manos. La emoción era palpable entre ellos. Lucas ya tenía su móvil listo para filmar. Este sería el vídeo que definiría el resto del año escolar. Este sería el momento en que Marcelo Cortés
reafirmaría su dominio absoluto sobre el Instituto Lope de Vega. Y Rafael Rivera, el novato arrogante que se creía mejor que todos, sería la estrella involuntaria del espectáculo. Mientras tanto, Rafael terminaba de guardar sus libros en la taquilla que le había sido asignada esa mañana. Revisó su móvil rápidamente, viendo un mensaje de su entrenador confirmando la hora del entrenamiento de esa tarde. Rafael respondió brevemente, confirmando que estaría allí como siempre. El boxeo era una parte fundamental de su vida, la disciplina que lo mantenía centrado, que canalizaba su energía hacia algo productivo en lugar de destructivo. Era donde aprendía el control no solo del cuerpo, sino de la mente y las emociones. Rafael cerró la taquilla y comenzó a caminar hacia la salida. Podría haber tomado la salida principal, donde todavía había algunos estudiantes rezagados, donde había profesores y personal, pero a Rafael le gustaba la ruta trasera. Era más silenciosa, más directa, y le daba tiempo para procesar el día, para prepararse mentalmente para el entrenamiento que vendría. Además, no evitaba situaciones difíciles. Si Marcelo estaba planeando algo, mejor enfrentarlo ahora que posponer lo inevitable. Cuando Rafael giró la esquina hacia el patio trasero, vio al grupo de inmediato. Marcelo en el centro, sosteniendo la manguera. Lucas con el móvil levantado. Los otros esparcidos en formación estratégica. Era demasiado obvio, transparente en su intención. Rafael se detuvo un momento, evaluando la situación. Podría dar la vuelta, tomar otra ruta. Nadie lo culparía por evitar una emboscada obvia. Pero no era así como funcionaba Rafael. Continuó caminando directamente hacia ellos. Sus pasos eran firmes, su mirada fija en Marcelo. Cuando estaba a unos 5 metros de distancia, Rafael se detuvo. Lentamente se quitó la mochila de la espalda y la colocó en el suelo con cuidado, lo suficientemente lejos como para que no se dañara por lo que estaba a punto de suceder. Luego se enderezó, los brazos sueltos a los lados del cuerpo, y miró directamente a Marcelo. La voz de Rafael cortó el aire del patio, tranquila, pero con un peso que no había estado allí antes. Dijo solo 5 palabras, pero llevaban una advertencia que cualquier persona sensata habría entendido. Ten cuidado con lo que empiezas. No era una amenaza. Era un consejo, dado con la misma serenidad de quien alerta a alguien sobre un suelo mojado o una puerta mal cerrada. Era la última oportunidad de Marcelo para reconsiderar, para dar un paso atrás, para elegir un camino diferente. Marcelo no reconsideró. Había ido demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Su orgullo, su reputación, su identidad entera estaba invertida en ese momento. Miró a Bruno y gritó la orden que lo cambiaría todo. «¡Abre la válvula!». Bruno no dudó. Sus dedos giraron el volante rojo en sentido antihorario. Hubo un segundo de silencio, un último momento de paz antes de la tormenta. Entonces el agua explotó de la manguera con una fuerza brutal. El chorro golpeó a Rafael de lleno, en el pecho, la presión tan intensa que podría haber arrancado la piel de alguien desprevenido. La camisa blanca de Rafael se volvió instantáneamente transparente, pegada al cuerpo como una segunda piel. El agua rebotó en su cuerpo, creando un rocío que mojaba todo a su alrededor. Sus zapatillas se empaparon en segundos, su pelo se quedó pegado al cráneo. Pero Rafael no cayó. Ni siquiera se tambaleó. Sus pies permanecieron firmemente plantados en el hormigón, sus rodillas ligeramente flexionadas para absorber el impacto, su postura de boxeador manteniéndolo estable contra la fuerza que intentaba derribarlo. Marcelo mantuvo el chorro, enfocado en Rafael, esperando verlo caer, verlo intentar cubrirse la cara, verlo correr. Pero nada de eso sucedió. Rafael permaneció exactamente donde estaba, sus ojos nunca apartándose del rostro de Marcelo, y fue en ese momento, con el agua martilleando su cuerpo, que Rafael tomó una decisión. Se acabó. Había sido paciente. Había intentado evitar el conflicto, le había dado a Marcelo todas las oportunidades de retroceder. Pero algunas personas solo aprendían de una manera, y Rafael estaba a punto de enseñar una lección que Marcelo nunca olvidaría.
Las risas que habían comenzado cuando el agua golpeó por primera vez a Rafael empezaron a apagarse. Los estudiantes que se habían reunido en las ventanas para ver el espectáculo dejaron de gritar. Incluso los amigos de Marcelo se quedaron en silencio, observando con creciente inquietud mientras Rafael simplemente se quedaba allí, inmóvil, empapado, pero de alguna manera más amenazador que nunca. Había algo en la forma en que absorbía el castigo sin reaccionar, en la calma absoluta de su rostro mientras el agua intentaba derribarlo, que era profundamente perturbador. Rafael dio un paso adelante, luego otro. Caminaba directamente a través del chorro de agua, atravesándolo como si fuera solo una lluvia, débil. Cada paso era deliberado, calculado, imposible de detener. Marcelo sintió por primera vez un frío real en la espalda, una duda genuina sobre si había tomado la decisión correcta. Intensificó la presión de la manguera, intentando usar toda la fuerza disponible, pero Rafael continuó avanzando. Cuando Rafael estaba a solo 1 metro de distancia, hizo algo que nadie esperaba. En un movimiento tan rápido que apenas pudo ser seguido, ejecutó una patada lateral precisa y controlada. Su pie conectó con la boquilla lateral de la manguera, exactamente en el punto donde se dirigía la presión. El impacto de la patada fue perfectamente calculado, con la fuerza suficiente para cambiar la dirección del chorro, pero no para dañar el equipo. El resultado fue instantáneo y dramático. La manguera saltó de las manos de Marcelo como una serpiente viva. El chorro de agua cambió de dirección bruscamente, ahora apuntando directamente a Marcelo, golpeándolo de lleno en la cara. El caos que siguió fue instantáneo y absoluto. Marcelo se llevó las manos a la cara, intentando protegerse del chorro de agua que ahora lo golpeaba con la misma fuerza brutal que momentos antes había sido dirigida a Rafael. La presión era tan intensa que se tambaleó hacia atrás, sus pies resbalando en el hormigón ya mojado. Lucas soltó un grito de sorpresa, su móvil casi cayéndose de sus manos mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. La manguera ahora estaba completamente fuera de control, serpenteando por el suelo del patio como una criatura viva y rabiosa. Tiago, en pánico, intentó coger la manguera para redirigirla, pero la fuerza del agua era demasiada. Tan pronto como sus dedos tocaron la tela mojada, la manguera se retorció violentamente en sus manos, el chorro cambiando de dirección y golpeándolo directamente en el estómago. El chico gordo no tenía la misma estabilidad que Rafael. El impacto lo derribó como un bolo, sus brazos girando en el aire mientras caía de espaldas en un charco creciente. El golpe resonó en el patio, seguido de un gemido de dolor y humillación. Bruno, que estaba en la válvula, se quedó helado. Sus ojos desorbitados alternaban entre Marcelo empapado, Tiago en el suelo, la manguera descontrolada, y Rafael, que permanecía parado en el centro del caos como el único punto de calma en un huracán. Bruno sabía que debía cerrar la válvula, pero sus manos parecían haber olvidado cómo funcionaban. El shock de lo que estaba sucediendo había paralizado sus reflejos. Felipe, que había corrido hacia el patio al oír la confusión, resbaló en el agua y chocó con Bruno, ambos cayendo en un enredo de extremidades. Rafael observó todo aquello por un momento, su expresión todavía perfectamente serena, a pesar de estar empapado de la cabeza a los pies. Luego, con la misma calma deliberada que había caracterizado todos sus movimientos desde que llegó al instituto esa mañana, avanzó hacia la manguera. Sus pasos eran firmes incluso en el suelo resbaladizo, su equilibrio perfecto, incluso con el agua, rebotando a su alrededor. Se agachó, cogió la manguera con una mano y con la otra alcanzó la válvula de regulación cerca de la boquilla. Con un movimiento preciso, Rafael cerró la válvula. El rugido del agua disminuyó gradualmente hasta convertirse en un goteo, y luego en silencio. El patio se quedó en silencio absoluto, roto solo por el sonido del agua goteando de la ropa empapada y la respiración pesada de Marcelo. Todos estaban mojados ahora, todos estaban en el suelo o intentando levantarse, todos excepto Rafael, que permanecía de pie, sosteniendo la manguera apagada en sus manos como un símbolo de control recuperado.
Marcelo escupió agua, se limpió la cara con las manos temblorosas y miró a Rafael con una mezcla de shock, rabia y algo que nunca había sentido antes al mirar a otro estudiante: miedo genuino. Su ropa estaba completamente empapada. Su pelo normalmente peinado ahora estaba pegado a su frente. Su dignidad estaba en el suelo junto con sus amigos. Peor aún, sabía que todo había sido filmado. Lucas todavía sostenía el móvil, aunque ahora apuntaba al suelo. La grabación continuaba capturando cada segundo de esa humillación. Fue entonces cuando algo dentro de Marcelo se rompió. Quizás fue el orgullo herido, quizás fue la rabia acumulada de un día entero de ser desafiado. Quizás fue simplemente la incapacidad de aceptar que había perdido el control de la situación. Pero algo fundamental en su psique se rompió, y dejó de pensar racionalmente. Con un grito que era mitad rabia y mitad desesperación, Marcelo se lanzó contra Rafael, su puño derecho volando hacia la cara del otro chico. Para cualquier observador casual, el puñetazo de Marcelo parecía rápido y poderoso. Pero para Rafael, que había pasado los últimos 5 años entrenando en el gimnasio del maestro Osvaldo, en Vallecas, que había participado en decenas de combates amateur, que había aprendido a leer los movimientos corporales antes incluso de que se completaran, el puñetazo de Marcelo era telegrafiado, obvio y fácilmente evitable. Rafael simplemente movió su cabeza unos centímetros a la izquierda. El puño de Marcelo pasó por el espacio donde su rostro había estado un segundo antes, encontrando solo aire. El impulso del puñetazo fallido llevó a Marcelo hacia adelante, desequilibrándolo. Rafael aprovechó ese momento de vulnerabilidad. Ya no solo se estaba defendiendo, ahora estaba respondiendo, y su respuesta vendría con toda la precisión y el control que años de entrenamiento riguroso le habían enseñado. Rafael giró sus caderas, usando el impulso del movimiento de Marcelo en su contra, y le dio un codazo controlado en el hombro al matón. No era un golpe destinado a causar un daño serio, sino a enseñar una lección sobre eficiencia y técnica. Marcelo gritó de dolor, más sorprendido que realmente herido, y se giró para enfrentar a Rafael de nuevo. Esta vez atacó con una secuencia de puñetazos salvajes, sin técnica, solo rabia bruta transformada en movimiento. Izquierda, derecha, izquierda de nuevo, cada golpe destinado a demoler, a destruir, a castigar. Pero ninguno de ellos encontró su objetivo. Rafael se movía como el agua, fluyendo alrededor de los ataques, sus pies ejecutando un trabajo que parecía una danza, su cuerpo balanceándose y esquivando entre los puños voladores con una facilidad que rozaba lo sobrenatural. Y entonces Rafael contraatacó. No fue una explosión de violencia, sino una demostración clínica de habilidad. Un jab rápido que conectó con el esternón de Marcelo, dejándolo sin aire. Un gancho al cuerpo que hizo que sus rodillas se tambalearan. Un uppercut controlado que se detuvo a centímetros de su barbilla, una advertencia de lo que Rafael podría hacer si realmente quisiera causar daño. Cada golpe era preciso, cada movimiento era económico, cada técnica era perfecta. Era la diferencia entre alguien que se pelea y alguien que lucha, entre la fuerza bruta y la habilidad refinada. Lucas y los otros intentaron ayudar. Se levantaron todavía mojados y temblorosos, y avanzaron hacia Rafael, intentando rodearlo, intentando usar los números a su favor. Rafael los vio acercarse por su visión periférica. No entró en pánico, no aceleró sus movimientos, en cambio simplemente ajustó su posición, poniendo a Marcelo entre él y los demás. Cuando Lucas intentó agarrarlo, por detrás, Rafael ejecutó una patada giratoria que era más una advertencia que un ataque real. Su talón pasó tan cerca de la cara de Lucas que el chico sintió el aire desplazándose, haciéndolo retroceder instintivamente. Felipe fue el siguiente, intentando derribar a Rafael con un placaje bajo. Rafael plantó un pie firmemente en el suelo y levantó la rodilla en el momento exacto, conectando con el hombro de Felipe y cambiando su trayectoria. Felipe chocó con Tiago, que todavía estaba intentando levantarse, y ambos cayeron de nuevo en un enredo de extremidades. Bruno, viendo el destino de sus amigos, simplemente se quedó helado.
sus manos levantadas en una rendición no declarada. No quería formar parte de aquello. Ninguno de ellos quería ya. Marcelo, respirando con dificultad, su cuerpo doliéndole en lugares que ni siquiera sabía que podían doler, intentó un último ataque desesperado, pero sus movimientos ahora eran lentos, descoordinados, rotos. Rafael bloqueó fácilmente. Luego agarró la muñeca de Marcelo y usó su propio impulso para girarlo y empujarlo contra la pared. No fue violento, no fue excesivo. Fue solo lo suficiente para inmovilizarlo, para terminar el enfrentamiento sin causar un daño innecesario. Rafael mantuvo a Marcelo contra la pared por un momento, dejando que el mensaje fuera absorbido, y luego lo soltó dando un paso atrás. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael se quedó en el centro del patio, su respiración controlada, ni siquiera jadeante, a pesar de haber acabado de enfrentarse a 5 personas. Su camisa blanca, ahora transparente por el agua, revelaba los músculos definidos de alguien que trataba su cuerpo como una herramienta que necesitaba ser mantenida en perfectas condiciones. Sus ojos barrieron al grupo derrotado. Marcelo apoyado en la pared intentando recuperar el aliento, los amigos esparcidos por el suelo mojado como muñecos desechados. Rafael miró directamente a Marcelo e hizo la pregunta que resonaría en el instituto durante los próximos meses. ¿Has terminado? Su voz era tranquila, casi amable, sin rastro de burla o crueldad. Era una pregunta genuina, una oferta final de paz. Marcelo no respondió de inmediato. Miró a sus amigos derrotados, al patio empapado, a los rostros conmocionados de los estudiantes que miraban desde las ventanas. Miró sus propias manos temblorosas, su orgullo destrozado. Y finalmente, por primera vez desde que Rafael Rivera había entrado en el Instituto Lope de Vega, Marcelo Cortés entendió que había límites para su poder, que había personas que no podían ser intimidadas, que había una diferencia fundamental entre la fuerza y el control. Rafael no esperó una respuesta verbal. Le ofreció la mano a Marcelo, un gesto de reconciliación que tomó a todos por sorpresa. Marcelo miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Aceptarla sería admitir la derrota, sería reconocer que todo sobre lo que había construido su identidad estaba mal. Pero también se le estaba ofreciendo una puerta, una oportunidad de crecer, de aprender, de convertirse en algo más que un simple matón de instituto. Marcelo, vacilante, extendió su propia mano y la tomó. Rafael lo ayudó a levantarse. Luego se volvió hacia los demás e hizo lo mismo, ayudando a Lucas, luego a Tiago, luego a Felipe. Bruno ya estaba de pie, observándolo todo con los ojos muy abiertos. Cuando todos estuvieron de pie de nuevo, Rafael finalmente dijo las palabras que lo cambiarían todo, que redefinirían no solo ese momento, sino toda la dinámica del instituto. Rafael dijo que conocer tus propios límites no era debilidad, era sabiduría. Dijo que poder pelear todo el día no hacía a nadie más fuerte, que la verdadera fuerza venía del control, de la disciplina, de elegir tus batallas. Dijo que Marcelo había confundido la intimidación con el respeto, la sumisión con la admiración. Dijo que un verdadero líder no necesitaba forzar a la gente a doblegarse. Lo hacían naturalmente porque reconocían en él algo que valía la pena seguir. Marcelo escuchó, realmente escuchó, por primera vez desde que aquel día imposible había comenzado. Sus convicciones estaban sacudidas, su visión del mundo se estaba resquebrajando, pero quizás, solo quizás, algo mejor podría crecer a través de esas grietas. Preguntó, su voz baja y derrotada, si Rafael se creía mejor que él. Rafael respondió con una honestidad brutal y simple. No, solo sé quién soy. Era una respuesta que no reclamaba superioridad, sino que reconocía la diferencia. Rafael conocía sus límites, sus habilidades, su propósito, y esa certeza era lo que lo hacía inamovible cuando otros se tambaleaban. Marcelo murmuró algo sobre la suerte, un último intento de salvar algún fragmento de su ego. Rafael sonrió por primera vez desde que había llegado al instituto. Era una sonrisa pequeña, casi triste, de alguien que entendía el orgullo y lo difícil que era dejarlo ir.
Dijo que la suerte no enseñaba control, que Marcelo algún día lo entendería, cuando estuviera listo para aprender. Y entonces, sin esperar más palabras, Rafael caminó hacia su mochila, la recogió del suelo donde la había colocado cuidadosamente antes de que todo comenzara, y empezó a caminar hacia la salida. Los estudiantes en las ventanas observaron en silencio absoluto mientras Rafael Rivera, empapado de la cabeza a los pies, pero con esa misma dignidad inquebrantable, caminaba a través del patio trasero y desaparecía más allá de la puerta. Nadie aplaudió, nadie gritó. El momento era demasiado grande para eso, demasiado pesado de significado. Algo había cambiado ese día, en el Instituto Lope de Vega. Una jerarquía basada en el miedo había caído, y en su lugar un nuevo entendimiento comenzaba a emerger. Marcelo permaneció en el patio mucho tiempo después de que Rafael se fuera, rodeado de sus amigos silenciosos, todos procesando lo que había sucedido. Lucas finalmente apagó su móvil, mirando la grabación que podría destruir la reputación de Marcelo para siempre. Pero extrañamente no sintió ganas de compartirla. Lo que había sucedido en ese patio parecía demasiado importante para ser reducido a un vídeo viral, demasiado personal para ser transformado en entretenimiento. Miró a Marcelo, vio algo diferente en sus ojos, algo que se parecía a la reflexión, y silenciosamente borró el vídeo. En los días que siguieron, la historia del enfrentamiento se extendió por el instituto, creciendo y cambiando con cada nueva versión. Algunos decían que Rafael había luchado contra 10 personas, otros decían que era un campeón de boxeo profesional. La verdad, como siempre, era más simple y más compleja. Rafael Rivera era solo un chico de 18 años que había aprendido la disciplina a través del deporte, que había elegido el control en lugar del caos, que había entendido que la verdadera fuerza venía de dentro, no de dominar a otros. Marcelo Cortés también cambió. No de la noche a la mañana, no en una transformación dramática digna de una película, sino gradualmente, en pequeños pasos. Dejó de buscar peleas, empezó a cuestionarse por qué sentía la necesidad de dominar. Inició conversaciones en lugar de enfrentamientos, y aunque nunca se convirtió en amigo cercano de Rafael, desarrolló un respeto genuino, del tipo que viene de reconocer en otro a alguien que aspiras a ser. Rafael siguió siendo Rafael. Iba a sus clases, entrenaba por las tardes en el gimnasio, mantenía su tranquila disciplina. Hizo amigos con el tiempo, personas que apreciaban su calma en lugar de sentirse amenazadas por ella. Juliana se convirtió en una de esas amigas, siempre agradecida por haber sido testigo del coraje tranquilo que había demostrado desde el primer día. Y cuando llegaban otros estudiantes nuevos, intimidados por la reputación del instituto, era Rafael quien los acogía, quien les enseñaba que el respeto se ganaba a través del carácter, no de la fuerza. El patio trasero fue limpiado, la manguera fue guardada de nuevo en su vitrina, los charcos se secaron bajo el sol de Madrid. Pero lo que había sucedido allí permaneció, grabado no en vídeos, sino en las memorias de todos los que lo habían presenciado o habían oído hablar de ello. Era una historia sobre elecciones, sobre el tipo de persona que decides ser cuando te ponen a prueba, sobre la diferencia entre el poder y el control. Y por encima de todo, era una historia sobre un chico llamado Rafael Rivera, que, en su primer día en el Instituto Lope de Vega, enseñó a todos una lección que los libros no podían enseñar, que la verdadera fuerza no necesita demostrarle nada a nadie,